Hola muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien. No sé si pues algunos de ustedes ya se fijaron que en el Classroom pues ya está habilitado un nuevo taller para trabajar el tema que hemos venido estudiando en estas últimas clases, que es de solución de ecuaciones. La idea de hoy es trabajar en ese taller. No sé si de pronto prefieren ir trabajando y hacerme consultas o lo vamos haciendo todos o cómo les parece más cómodo. Pues yo creería que explicar uno que otro y luego sí trabajarlo solos. Sí, puede ser, podemos ir empezando, digamos, con la primera parte, con los primeros ejercicios, y hacerlos paso a paso, despacio, de manera que pues todos vayamos, todos vayamos trabajando al mismo ritmo y luego sí ya cada quien puede ir revisando por separado. ¿Listo? Bien. Bueno, como les comentaba, entonces en el Classroom ya está el nuevo taller. ¿Sí? Es un documento de 2 páginas, tiene 10 ejercicios. La idea pues es trabajarlo en esta semana, empezar el día de hoy pues con la explicación, pronto desarrollando unos ejercicios y ya pues la siguiente clase sería como para resolver dudas, para terminar de completar el taller. Bueno, aquí no está, pero la idea es entregarlo la próxima semana, el día miércoles. Pues ahí vamos mirando en la medida en la que avancemos. La idea del taller pues no es que sea muy extenso, entonces yo creo que sí es posible. Y bueno, entonces aquí tendríamos como el formato de entrega. La idea pues ahora sí es ser un poquito más riguroso con las condiciones de entrega. ¿Sí? Entonces tendríamos que entregar pues un informe correspondiente a la resolución del taller en formato PDF. Y pues ya si esto sí puede ser voluntario en caso de que necesiten adjuntar algún otro soporte o algo por el estilo, sería pues en otro archivo de .zip, ya con cualquier otro código. Bien, entonces bueno, aquí está el taller. La idea pues es practicar un poquito con los métodos de resolución de ecuaciones, ¿sí? Tenemos ejercicios del método de bisección, ejercicios con el método de Newton-Raphson, ¿sí? Ejercicios con el método de la secante, y ya pues los últimos serían un poquito más, más complejos. Muchachos, regálenme un momentico.
Listo, muchachos, qué pena ahí la demora. Bueno, como les decía, entonces, la idea del taller pues es ir practicando un poquito. En la clase de hoy pues vamos a ir revisando de qué se trata. No creo que ustedes hayan alcanzado a revisarlo porque pues básicamente lo acabo de subir, entonces lo podemos ir revisando aquí mismo en la clase y ahí vamos trabajando. ¿Listo? Bien, en la carpeta de Drive está también el taller. Es el mismo que está en el Classroom, entonces si de pronto tienen problemas con el Classroom, pues está también en el Drive. Y acá pues está el documento en el que pues normalmente vamos haciendo las aclaraciones, resolvemos las dudas, de manera que pues todos ustedes tengan como acceso a esos apuntes. ¿Listo? Bien. No sé, comenzamos de pronto con el ejercicio 1, si les parece, para irles explicando un poquito la metodología. Sí, profe. Sí, profe, por favor. Listo. Entonces, el primer ejercicio me entregan una función, un polinomio f de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Me dicen, bueno, muestre que esta función tiene al menos un 0 en el intervalo entre 1 y 2. Y utilizar el método de bisección para estimar una aproximación de esa raíz o de ese 0 con una precisión de al menos 10 a la 4. Bueno, entonces vamos por partes. La primera parte corresponde a mostrar que la función tiene al menos un 0 en ese intervalo. Entonces nosotros tenemos esta función, ¿cierto? F de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Vamos a hacer un poquito más grande, mejor la letra. Y el intervalo es 1,2. Yo cómo demuestro que esa función tiene un 0, al menos un 0, en ese intervalo. ¿Alguna idea? Evaluarlos en los límites y ver si uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Exactamente. Entonces, evaluamos en los límites. F de 1 y F de 2. ¿Listo? ¿Cuánto da evaluar la función en esos valores? Menos 6 para 1. Menos 6. Menos 5. Menos 5, correcto. En F de 1, 14. y F de 2, 14. Bien. ¿Listo? Entonces, aquí garantizamos la condición F de 1 por F de 2
que es igual a menos 5 por 14, esto da menos 70, es menor que 0. O lo que es lo mismo, podemos decir que f de 1 y f de 2 son de signos opuestos. Entonces, por lo tanto, se garantiza que existe al menos un 0 en el intervalo definido. ¿Listo? Recuerden que esta es una condición también para aplicar el método de la bisección. Entonces, así no nos hubieran pedido mostrar que esa función tiene el 0 dentro de ese intervalo, al menos 1, sí que es necesario verificar esa condición para poder aplicar ahora sí el método. Entonces ahí es donde vamos a la segunda parte, ¿cierto? Vamos a la segunda parte que corresponde a usar el método de la bisección. Usar el método de la bisección. Entonces, ¿en qué consiste el método de la bisección? Digamos, en nuestras propias palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir iterando consecutivamente para evaluar en qué intervalos en qué momentos nos da menor a 0 para ir a- reduciendo el error. Bueno, sí, pero algo más sencillo. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo práctico o lo intuitivo del método de la bisección? Dividir el intervalo en la mitad y mirar si donde tomamos la división tiene signo contrario y de ahí volver a dividir y volver a iterar hasta que reduzca el error. Bien, exacto. Con la primera frase es suficiente para decir, esa es la idea del método de la bisección. Dividir el intervalo en la mitad. Lo otro pues ya viene siendo las consideraciones que se toman en cuenta para obtener pues la aproximación correspondiente. Pero la idea fundamental es dividir el intervalo por mitad, en la mitad. O a la mitad sería, creo que la forma correcta. ¿Sí? Entonces nuestro intervalo inicial corresponde a 1,2. Para poderlo dividir entre a la mitad, tenemos que hallar el punto intermedio que corresponde entonces a 1,5 y evaluar la función en 1,5 para ahí definir cuál de las dos mitades del intervalo es la que se escoge. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Profe, ¿Sí? pero eso lo tenemos que hacer así o lo podemos ya implementar en el código y lo Se puede vamos como... implementar desde código, claro, no hay ningún problema. Ah, listo. De hecho, ahorita más adelante lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahora lo vamos a ir haciendo despacio, a mano, para ir explicando casi que paso por paso lo que vamos a hacer. Entonces, en esta columna vamos a tener la iteración correspondiente.
En la siguiente columna, pues vamos a tener el límite del intervalo. Entonces vamos a tener A, por aquí vamos a tener B, voy a poner el mismo tipo de letra para... Aquí tendríamos F de A, F de B, aquí hallaríamos C, F de C, y la estimación del error. Esas serían como las variables que nos interesan, ¿cierto? Entonces, para la primera iteración tenemos nuestro intervalo original entre 1 y 2. Entonces, hace rato evaluamos f de a, dijimos que correspondía a menos 5. Y también evaluamos f de b, que corresponde mejor a 14. Profe, acá estoy. ¿Sí? Bien. Continuamos con C, que también lo acabamos de encontrar, el punto intermedio, que sería la mitad entre 1 y 2, es decir, el promedio. ¿Sí? A más B sobre 2. Lo encontramos acá, 1.5, y nos queda evaluar entonces la función f de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 para x igual a 1.5. Entonces, ¿cuál es el valor de f de c en esta primera iteración? $19. Eso es aproximadamente 2.375. Listo, entonces 19 octavos o 2.375. ¿Listo? Y el error a que dijimos que era igual en el método de la bisección. O cómo estimábamos el error en el método de la bisección. Menos B sobre 2. B menos A sobre 2. Exactamente. B menos A corresponde al intervalo, al tamaño del intervalo, y lo dividimos entre 2. Entonces vamos a tener 2 menos 1 corresponde a 0.5. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Creo que alguien estaba levantando la mano. Bueno, entonces seguimos. Esta, el punto intermedio, será lo que corresponda entonces a la aproximación o a la estimación en la primera iteración. Para la segunda iteración, pues entonces miramos esto. F de C nos dio con signo positivo. Entonces, a quien reemplazamos es a quien
pues acá también nos da con signo positivo, que es f de b. Entonces, f de a corresponde a signo negativo, entonces mantenemos la a, y la que cambiamos es la b. Entonces, f de a se mantiene, f de b se actualiza, pero ya teníamos el valor, entonces 2.375. Estimamos el punto intermedio, entonces será 1 más 1.5 sobre 2, eso corresponde a 1.25, y allí encontramos f de c. Y ustedes pueden verificar o pueden corregirme si me queda mal. Esa f de c vale menos 1.7969. Dejémoslo hasta 5 cifras significativas. Bien. Y el error en la estimación, entonces será el error, bueno, el tamaño del intervalo, que ahora pues es de la mitad, dividido en mitad, entonces va a ser la mitad anterior. Así tendríamos que seguir hasta que se cumpla el otro criterio. Una precisión de al menos 10 a la menos 4. Entonces aquí vamos a llegar. ¿Sí? Tenemos que llegar a un error menor a 10 a la menos 4. O lo que es lo mismo, 10 a la menos 4 corresponde a... perdón. Sí, 0.0001. Nos falta entonces saber cuál es esa enésima iteración que nos va a dar ese nivel de error. Y para ello, entonces contamos con nuestro criterio de parada. Esto para el método de la bisección. Lo podemos estimar con cualquiera de estas fórmulas que finalmente son equivalentes. Entonces, volviendo acá, vamos a estimar n. Bueno, mejor acá. Tiene que ser mayor o igual a el logaritmo en base 2 de quién. Pues aquí es donde vamos a poner nuestro tamaño del intervalo. Bueno, muy importante que sea una cantidad positiva. Y nuestro error. ¿A qué corresponde entonces esto con los valores que tenemos? Logaritmo en base 2 de 2 menos 1 sobre 0.0001. Y pues calculando eso, Da 13,28. sí, creo que sí, da 13,2. Bueno, aproximadamente. Lo que quiere decir que
Nuestro número de iteraciones tiene que ser ¿cuántas? Por lo menos para llegar a ese nivel de error. 14. 14. Listo. Entonces 14 veces vamos a hacer este procedimiento. Hacerlo a mano se vuelve tedioso. Entonces ahí es donde empezamos a recurrir a las herramientas de simulación. Pues yo utilizo MATLAB. Ustedes seguramente tienen su propia herramienta. Puede ser MATLAB o puede ser cualquiera. Y ahora sí vamos a tener en cuenta nuestra función. Voy a copiarla. Y vamos a empezar con el ejercicio 1 del taller. Entonces, ese ejercicio me pide encontrar. Bueno, no se puede copiar. Así. Ya. Encontrar un 0 de esta función con el método de la bisección. ¿Y cuál es el intervalo inicial? Entonces el intervalo inicial será 1 y 2. Dijimos, ¿cuántas iteraciones? 14. Entonces, y en cada iteración, ¿qué vamos a aplicar? Entonces, vamos a aplicar el método de la bisección. Es hallar vamos a hallar, bueno, aquí me faltan inicializar los valores. Entonces tenemos nuestro intervalo inicial. Que corresponde a igual a 1, B igual a 2. Después de tener nuestro intervalo inicial, entonces necesitamos nuestro error. Tolerable. Entonces dijimos que era 0.0001 o 10 a la menos 4. Vamos a ponerle aquí epsilon igual a 10 a la menos 4. Perdón. Así, que corresponde a 1 por 10 a la menos 4. Entonces, esta notación E menos 4 me representa 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos diciéndole nuestro error de tolerancia va a ser 1 por 10 a la menos 4. Y nos falta entonces f de a función evaluada. F de a que correspondería entonces. No lo voy a escribir el valor exacto, sino que de una vez voy a incluir la función. A la 3 más 4 por a la 2 menos 10. Y lo mismo con f de b. F de b es igual a b a la 3 más 4
por b a la 2 menos 10. ¿Sí? Aquí ya inicialicé los valores. Y hacerlo de esta manera me garantiza que si yo cambio el intervalo, las funciones se van a actualizar. Ahora sí vamos entonces al algoritmo como tal. Y el primer paso del algoritmo es hallar el punto intermedio. Punto intermedio, C igual a más b sobre 2. Después del punto intermedio, entonces viene a hallar la función evaluada en ese punto intermedio. Entonces vamos a tener C y C. Esta es la que vimos entonces como evaluación de función, que es la que se hace dentro de cada iteración. Aquí solamente tenemos una, porque solamente hallamos a f de c. F de a y f de b son los parámetros iniciales que no se hacen en cada iteración, solo se hacen una vez. Sin embargo, f de c, si lo hacemos, pues en cada iteración. Y el error corresponde a, voy a ponerle de una vez el valor absoluto de b menos a sobre 2. ¿Listo? ¿Qué sigue? Bueno, entonces vamos a ponerle aquí mejor, paso por paso, paso 2. Evaluar la función. Vamos a incluir el error como un paso 3. Y ahora sí nos queda el paso 4, que es verificar o el signo mejor, de f de a y f de c. Entonces, si f de a por f de c es menor que 0, quiere decir que f de a y f de c son de signos opuestos. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, a permanece igual y la nueva b será la que hallamos. Lo mismo que hacemos f de b igual a f de c. Si no, bueno, aquí voy a hacer algo. Por ahora dejémoslo. Si no, entonces quiere decir f de a y f de c son del mismo signo. Si eso pasa, entonces a quien hay que cambiar o a quien hay que actualizar es al límite a. A es igual a c y f de a es igual a f de c.
¿Listo? Aquí, bueno, queda pendiente entonces la condición de si son iguales a 0, es decir, si alguna de ellas es 0. Entonces, eso se conoce como esta condición intermedia. Si no, entonces verificar que f de A por f de B es exactamente igual a 0. Perdón, f de C. F de A o f de C son 0. Entonces aquí lo que hago es terminar la iteración. Y listo. Digamos que esto no está incluido dentro del algoritmo como tal. Verificar si alguna de las dos ya es el valor exacto de 0. Sin embargo, pues es una buena práctica tener en cuenta todas estas posibilidades. De todas maneras, con el algoritmo por sí solo, terminaría convergiendo a pesar de que se demore más iteración. Y listo. Prácticamente ahí ya estaría nuestro intervalo, nuestro algoritmo. Entonces nos quedaría mejor estimación Profe, sí, ¿y el segundo else no debería también llevar un if? O sea, como el de arriba, que else if. no. La estructura de este condicional es si esta condición, entonces en este caso, si f de A por f de C es menor que 0. Entonces, si no es menor que 0, entonces corresponde a esta parte else. Es como decirle, si no, y otra vez sí. ¿Sí? Es como una condición intermedia. Si no se cumple esta, entonces verifique esta. Por eso es esta condición else if o else if. Y esta else o este else del final corresponde a si ya no se cumplió ninguna de las dos condiciones. Si yo no pongo esto, si yo quito esta parte, entonces simplemente no se cumple esta condición y pase lo que pase, va a ser esto. En cambio, con esto, si no se cumple esta condición, antes de hacer lo que está aquí en esta parte, lo que hacemos es verificar otra condición. ¿Listo? Y finalmente, Ok, gracias. listo, nos quedaría el error que está aquí, lo definimos como error. Y vamos a ponerle también intervalo. Perdón. Esto pues es simplemente como para darle un poco de estética, pero se puede hacer sin tanto protocolo. Entonces, aquí irían A. Bueno, hagámoslo así. Ahí ven. Incluso podemos poner iteración y y de ahí entonces podemos proceder. Ejercicio 1. Ok, aquí hay de pronto un error con la sintaxis. Entonces, nada, hagámoslo por separado.
Ahorita para facilidad, seguramente hay una sintaxis adecuada para imprimir varias cosas con la misma función. Por ahora, pues, voy a hacerlo así rápidamente. Entonces, mejor estimación, 1.3652. Intervalo, bueno, si se fijan acá, parece que tienen los mismos valores. La iteración, como dijimos, 14 iteraciones. Y el error, entonces, es menor al que nos solicitaba el ejercicio. ¿Sí? Nosotros ya podemos manipular de diferentes maneras las variables que utilizamos en nuestro ejercicio, si queremos almacenar todos los valores de la iteración, si queremos almacenar todos los errores, si queremos más cifras de precisión. Entonces lo que hacemos es en MATLAB, con este comando, format long, entonces al ejecutar nuestro código, vamos a tener más precisión. ¿Listo? Bien. Digamos, es claro esa parte del método de la bisección, es claro cómo implementarlo. ¿Hay de pronto alguna duda hasta el momento, sin que ustedes hayan empezado a hacerlo? ¿Hay alguna duda conceptual? Yo, profe, Sí. es que yo quisiera saber, porque si es que se deja quieto, el A es porque uno analiza que tiene que estar más hacia la izquierda, o sea, que tiene que ser menor, y de lo contrario entonces también se movería, o sea, uno analiza, compara entre A y B, o siempre es A el que se queda quieto. Listo. Entonces, con el método de la bisección, siempre tenemos un límite quieto y uno que vamos a mover. Entonces, por aquí creo que en un ejemplo estaban ilustrados de forma gráfica. No sé si aquí pues se entienda. Aquí en este caso teníamos un intervalo inicial entre 0.5 y 0.9. El siguiente paso de la estimación del método de la bisección es calcular el punto intermedio. Entonces, si el intervalo está entre 0.5 y 0.9, la mitad de eso va a estar en 0.7. Luego, ¿qué hacemos con ese 0.7? Entonces, vamos a mirar solamente la parte de arriba. Ese 0.7 también tiene un f de x asociado. Entonces, acá teníamos f de a negativo, f de b positivo y f de c dio negativo. Si recordamos las condiciones para garantizar que en un intervalo haya un 0 por lo menos, es que sus límites tengan, pues, evaluados en la función, sean de signos opuestos. Entonces, si f de a es negativo, f de c también es negativo, el único positivo que nos queda es f de b. Oh, por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un positivo
y un negativo. Siempre dejamos quieto uno y tomamos el otro. Lo único que hay que verificar es cuál es el que vamos a actualizar. En este caso, fíjense que f de A y f de C tienen el mismo signo. Entonces, a la que quitamos esa A y el nuevo límite del intervalo es C. Si f de C resulta positivo, entonces a la que quitamos esa B y el intervalo está acá. Entonces, en otras palabras, tenemos un intervalo y lo partimos por la mitad. Tenemos que tomar la mitad que contenga el 0. Y para saber si contiene el 0, tenemos que verificar entonces la condición. F evaluada en los intervalos. Tiene que ser de signos opuestos. Entonces, si uno es negativo y otro es positivo, dependiendo del signo que tengamos en f de c, es el intervalo que vamos a tomar. ¿Sí es claro o sigue siendo confuso? Sí, pero, o sea, por ejemplo, cuando escribió que ambos eran negativos, el que estaba con naranja hace un momento, ¿por qué? ¿Cuál de los dos elijo? O sea, es que esa es mi pregunta. ¿El que es más pequeño? ¿Cómo así? Acá me No, dice, en esta parte. no. En la No, diapositiva, cuando usted colocó un ejemplo, esa. listo. ¿Cuál de los dos elijo, de los dos que están en naranja? O sea, el que es FA o el que o sea, ¿qué condición tomo para saber cuál de los dos? Porque ambos son negativos. Si es el que es más pequeño o... Ah, es el nuevo que encontré. Recuerden que Ah, ok. este es el original que tenía, era A. Entonces, uno de los originales permanece y el otro lo tenemos que cambiar obligatoriamente. Entonces, yo puedo tener dos opciones. Puedo tener, hagamos esto acá, en esta misma diapositiva. Borremos esta parte. Bien. El intervalo inicial, 0.5, 0.9. De ahí yo obtengo la mitad. Entonces la mitad es 0.7. Con esa mitad yo tengo también dos alternativas de intervalos. 0.5 a 0.7 o 0.7 a 0.9. Entonces, ¿cuál de los dos es el que escojo? Tengo que escoger el que me garantice que va a tener el 0 que estoy buscando. Aquí ya lo había garantizado, entonces me olvido de este intervalo inicial. De aquí lo único que voy a conservar es uno de los límites. Fíjense que en la primera alternativa tengo el límite inicial y en la segunda alternativa tengo el límite final. Y en ambas alternativas está la mitad. Entonces yo agarré este intervalo, lo partí por mitad y necesito cuál de las dos alguna de las dos mitades. ¿Con cuál de las dos me quedo? Entonces, para eso evalúo. F de 0.5 y F de 0.7
Y acá tendría que evaluar f de 0.7 y f de 0.9. Entonces, f de 0.5 ya la conocía, sabía que es negativa. Voy a ponerle entonces el mismo color que le tengo arriba, naranja. Y f de 0.9 ya la conocía también, es signo positivo. Con la iteración llegué a la conclusión de encontrar f de 0.7. En el caso en el que me dé positiva, esa f de 0.7, me quedo con la parte de arriba, me quedo con este. Esto en el caso, perdón, bajámoslo aquí mejor. En el caso de que f sea, aquí pongámosle otro color para que se vea. ¿Sí? Si f de 0.7 es positiva, como la primera era negativa, entonces me quedo con la primera mitad del intervalo. Si f de 7 es negativo, que es el caso que me dio acá, en este ejemplo, entonces aquí lo que voy a modificar es que me quedo con el otro intervalo. ¿Sí? Entonces fíjense que depende del signo de f de c. La idea es que mi intervalo siempre tenga un límite con f positivo y un límite con f negativo. Y por eso acá también cuando lo implemento, pregunto. Esto me pregunta si f de a y f de c son de signos opuestos. Entonces es lo mismo que acá. F de a y f de c son de signos opuestos. Si f de a y f de c son del mismo signo, quiere decir que los que son de signos opuestos son f de c y f de b. Esa es la única como condición. Y ahí es que yo me quedo con uno de los dos intervalos. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Con respecto a la implementación en MATLAB, en este caso, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿es necesario pues enviar los códigos también o uno lo puede hacer en el computador? En solo el documento de Word. No, no es necesario. Digamos que es en caso de que ustedes quisieran darle soporte a su informe, pero no es necesario adjuntarme el código como tal. Digamos que sí puede ayudar en caso de que yo necesite revisar si hay alguna falencia, si hay alguna equivocación, pero no es como obligatorio. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna inquietud adicional? Bueno, entonces continuemos con la revisión del taller. Vamos a mirar aquí en el PDF. Fíjense que el segundo básicamente es muy similar. Entonces me van a decir también con el Qué método de pena. regresión. ¿Sí? En sí, para dar la solución del primero, ¿qué se le entrega? El error, el intervalo. Pues la solución completa sería la estimación
que corresponde al último punto intermedio que se halla, el intervalo, que corresponde a los últimos valores de A y B, y el error. Incluso se puede decir con cuántas iteraciones. Digamos que esto sería ya la respuesta completa de ese ejercicio. La estimación, en qué intervalo, con qué error y con cuántas iteraciones. Ok, listo, profe, gracias. Bien. El segundo punto, pues bueno, ahí le echan el cuento de que es una empresa, que quieren verificar cuál es el mínimo de número de computadores para obtener ganancia, etcétera. Pero básicamente se reduce, ¿sí? Profe, qué pena, otra preguntita. Sí, claro. ¿Cómo fue que hizo para mostrar más decimales en MATLAB? Con format long. ¿Solo coloco en la ventana de comando y vuelvo y corrige? Sí. O lo puede colocar en el código si quiere colocarlo de pronto para que no se le olvide. Listo, profe, gracias. Bien. Sí, fíjese que acá también en la parte del workspace también aparece ahora con más cifras de precisión. ¿Listo? Entonces les decía que el segundo punto también, pues básicamente tenemos una función, también queremos hallarle el 0. Y bueno, también es con el método de bisección. Entonces nos dan unos valores para el parámetro inicial. Perdón, para el intervalo inicial. Y con eso pues se estima la raíz de la misma manera que lo hicimos con el punto 1. Entonces, ¿qué cambiaría aquí? Cambia la función, cambia el intervalo inicial y cambia el número de iteraciones. Aquí me dicen solamente que aplique 3 iteraciones. Encuentre el error relativo aproximado. Entonces, en este caso, no me piden un error absoluto, sino un error relativo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si volvemos acá a este mismo ejercicio donde ya tenemos todo, nosotros dijimos, calculamos un error, ¿cierto? Un error que simplemente dijimos que era la diferencia entre el intervalo o el tamaño del intervalo, mejor, dividido entre 2. Para hacerlo relativo, entonces el error relativo simplemente es tomar ese error que estimamos y dividirlo entre la mejor estimación, que fue C. Y ya. Esa sería como la única diferencia fundamental con el punto 1. Por lo demás, es lo mismo. Hacer la iteración. Aquí en este caso es más corto porque son solo 3 iteraciones. Y calcular entonces la raíz con este intervalo. ¿Listo? El ejercicio 3. Entonces, de nuevo, método de la bisección. Tenemos otra función. Pero fíjense que aquí me dicen, dada esta función, utilizar el método de la bisección para determinar el valor máximo de la misma función. Entonces, ¿cómo es bueno, el valor máximo de la función f de x, por sus cursos de cálculo, saben que lo podemos hallar encontrando la derivada e igualándola a 0. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Nuestra función, pero la que nos interesa entonces para el método es la derivada. Aquí correspondería el máximo de la función y necesitamos es hallar la derivada. Si la función es
de esta forma, f de x igual a menos 2x a la 6 menos 1.5x a la 4 más 10x más 2, nosotros necesitamos es trabajar con la derivada entonces f' de x que corresponde a menos 12x a la 5 menos 6x a la 3 10 o bueno, más 10. Y esa es la que igualamos a 0. Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar. Por lo demás, sigue siendo de la misma forma. Entonces, A y B, es decir, los valores del intervalo. Y aquí me dice, realice tantas iteraciones como sean necesarias hasta que el error relativo porcentual aproximado sea menor que el 5%. Y me dicen qué fórmula utilizar para el error relativo porcentual. Entonces, aquí lo hacíamos con el tamaño del intervalo. Acá lo vamos a hacer de forma iterativa. ¿Cómo es de forma iterativa? Entonces, con la iteración actual menos la iteración anterior dividido entre la iteración actual. Entonces, en cada iteración nosotros obtenemos un C. Para calcular el error relativo porcentual, simplemente utilizamos esta fórmula. Con la aproximación actual, la aproximación anterior y pues la aproximación actual. Entonces, para eso aquí necesitaríamos guardar en el código cada uno de los valores de C por cada iteración. Para eso necesitaríamos almacenarlo de pronto en un vector. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, de pronto de esta forma. C de I. Y así tendríamos un vector con todas las iteraciones. Y si no, pues lo hacemos entonces con los valores estos que ya tenemos acá. Y decimos que, vamos a hacerlo aquí de pronto arribita. El error relativo en una ecuación. Error relativo porcentual, en este caso, sería, bueno, vamos a poner aquí la fracción, la iteración actual, entonces si lo hacemos para la iteración 2, sería 1.25 menos la iteración anterior, 1.5, bueno, no nos olvidamos entonces del valor absoluto, y a eso lo dividimos por la iteración actual, entonces 1.25 multiplicado por el 100%. ¿Listo? Eso nos tiene que dar, creo que el 20%. Y esta sería la forma mejor de calcular el error relativo para el punto 3. Os lo dejo acá. Bien. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Bien. Continuamos. Y el punto 4, entonces ya me habla del método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, como vimos, ya no utiliza un intervalo, sino que en él partimos es de un valor inicial. Entonces, acá tenemos una ecuación
¿sí? Nos dicen que tiene una raíz alrededor de o cerca de y igual a 2, pero no nos dicen qué tan cerca. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de ese punto inicial, y sub 0 igual a 2, computar las próximas aproximaciones, las próximas estimaciones de la raíz. Es decir, hallar un y sub 1, un y sub 2 y un y sub 3 con el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson se resume en esta expresión. Vamos a ponerlo tal cual con y para que sea más directo. Y sub i más 1 es igual a y sub i más. Entonces recuerden que para el método de Newton-Raphson necesitábamos evaluar la función, pero también necesitábamos evaluar, bueno, aquí es menos de hecho. Esto es menos. Decía, necesitamos evaluar la función y necesitamos evaluar la derivada. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Entonces, con la primera iteración, partimos de que necesitamos encontrar a y sub 1 y para eso partimos de y sub 0, f de y sub 0 y la primera derivada de y sub 0, o bueno, evaluada en y sub 0. Y sub 0 vale 2. La función, entonces, es la que vamos a evaluar en 2. Sería 8, 2 a la 3, menos 2 por 2, menos 5. Y la derivada que no la hemos calculado, entonces la vamos a poner por acá, corresponde a, vamos a poner acá, f' de x, 3y al cuadrado menos 2. Entonces aquí ahora sí evaluamos 3 por 2 al cuadrado menos 2. Seguimos con nuestro 2 menos 8 menos 4 daría 4, menos 5, entonces tenemos menos 1. Y acá entonces tendríamos 3 por 4, 12, menos 2, 10. Por lo tanto, lo que vamos a tener es 2 más un décimo, o sea, 2.2. Así lo haríamos para la segunda iteración, utilizando este como referencia, y para la tercera iteración. También, obviamente, lo podemos implementar en MATLAB. Entonces, por acá creo que ya tenía un código. Bueno, entonces lo que haríamos es nuestro punto inicial, la derivada en nuestro punto, perdón, la función evaluada en ese punto, la derivada evaluada en ese punto, y las iteraciones consistirían en actualizar nuestras variables y finalmente aplicar aquí el algoritmo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este método?
A mí personalmente me parece el más sencillo de implementar, porque es simplemente esta ecuación directa. De pronto lo más complicado del método es la evaluación de la derivada, bueno, el cálculo de la derivada y evaluar los valores. Pero la implementación del método es bastante sencilla. Continuamos, entonces el siguiente ejercicio corresponde a lo mismo. Un problema, hay que construir una estantería, bueno, y me describen el problema y me dan una función. Pero es similar a lo que hicimos hace un rato. Necesitábamos encontrar la desviación máxima. Entonces, el máximo de una función lo podemos hallar encontrando la derivada, igualándolo a 0. Y bueno, habría que realizar el test de la segunda derivada, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es, ya teniendo la derivada, aquí incluso ya nos dan la función derivada, encontrar las raíces de esa ecuación. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. Método de Newton-Raphson. ¿Cuántas iteraciones? 3 iteraciones. Punto de partida, x sub 0 igual a 10. Entonces vamos a hacer igual que acá. Hallar x1, x2 y x3. Y el error relativo aproximado al final de cada iteración lo calculamos de esta forma, con la iteración actual menos la iteración anterior. Para la primera iteración, si no tenemos la iteración anterior, pues simplemente ponemos 0. Listo, entonces el método de Newton. Bueno, los siguientes puntos, el 6 y el 7, son con el método de la secante. Pero la metodología no cambia. ¿Qué pasa? Pues con el método de la secante, lo que hacemos es que tenemos la necesidad de encontrar dos valores iniciales, mejor. Aquí de nuevo me pide calcular las siguientes 3 estimaciones. Entonces correspondería, si ya tengo a x sub 0 y a x sub 1, pues tendría que hallar x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Para eso entonces buscamos cómo funciona el método de la secante. El método de la secante pues tiene su correspondiente expresión, su correspondiente fórmula de iteración. Que está acá. Entonces, con el método de la secante, bueno, aquí tendría que ponerlo. Listo. Esta es la fórmula del método de la secante. Entonces, vamos a hacerlo nosotros rápidamente. Tenemos x0 y x1. Entonces, la siguiente por allá será x sub 2.
eso corresponde a, partimos de el anterior, entonces x sub 2, partimos de x sub 1. A eso le vamos a quitar f de x sub 1 aquí, entonces vamos a tener x sub 1, ¿sí? Si se fijan, menos x sub 0. Y abajo, en el denominador, f de x sub 1 menos f de x sub 0. Vamos a poner aquí un poquito más grande. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer entonces para empezar con este método? Tenemos que partir de un punto inicial, o bueno, de dos puntos iniciales mejor, y evaluar la función en esos puntos iniciales. Entonces necesitamos, antes de aplicar la fórmula, necesitamos x de 0, ya lo conocemos, es 0. X de 1, también ya lo conocemos, es 1. F de x de 0 y f de x sub 1. Esas son las que tenemos que evaluar para poder empezar a aplicar nuestro método. Entonces, f de x de 0 corresponde a f de 0. ¿Sí? Entonces nos va a dar menos 1. Y f de 1, bueno, habría que calcular 3 más seno de 1 menos Euler. Lo voy a dejar aquí expresado, 3 más seno de 1 menos e. Perdón, e a la menos 1. Bien. Con esos valores, entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula de iteración del método de la secante. Y pues hasta dónde llegaríamos, en este caso hasta x igual, perdón, hasta x sub 4. Profe, ahí asumimos x en radianes para los senos. Sí. Sí, porque si Listo, lo gracias. asumimos en grados, pues nos va a dar un valor muy pequeñito y no funcionaría el ejercicio que se quiere plantear. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta respecto al método de la secante? Bien. Con eso, pues, el ejercicio 7 es prácticamente la misma idea. Lo único que va a cambiar es la función y los valores iniciales. Para el ejercicio 8, tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, se pide que sea con el método de Newton. Nosotros ya tenemos por aquí la ecuación del método de Newton. Cuando tenemos una ecuación. Voy a pasar esto a la otra página. Acá.
Entonces, método de Newton. Una ecuación. Pero también vimos que para un sistema de ecuaciones lo podemos definir así. Entonces, en este caso tendríamos y, bueno, no, vamos a poner x de y más 1. Fíjense que la notación cambia, ahora estoy utilizando letras mayúsculas porque me refiero a matrices. Es igual a x sub i menos, como no puedo dividir, entonces lo que hago es poner la función inversa de derivadas, ¿sí? Entonces, f' evaluada en x, perdón, con mayúscula, sub i, inversa, y a eso la multiplico por f de x sub i. ¿Qué nos queda determinar? A quién corresponden cada una de esas matrices. Entonces, x, o la matriz x, a ver, no sé cómo poner aquí matrices, que no me da la opción. No, no funciona. Bueno, entonces aquí pues de pronto vamos a ponerlo acá. La matriz X correspondería a las variables X y Y como un vector columna. Entonces voy a ponerlo con la notación de MATLAB. ¿Sí? ¿Sí? No, porque si le pagaran significaría que ustedes no le están dando nada de lo que ya tiene aquí, así que tendría que restarle todos sus gastos de vida, ¿no? Ganaría, pero no tanto. O sea, como si usted le dice como si fuera... Ok, aquí esto lo que hacemos es... No, creo que esto va a ser más fácil hacerlo en una diapositiva. Aquí, al final. Entonces, tendríamos, vamos a copiar esto.
rápidamente, entonces el método de Newton para sistemas de ecuaciones, dijimos x de i más 1 es igual a x sub i, subí la mayúscula, menos f' evaluada en x sub i inversa, entonces la inversa de esa matriz, multiplicada por f de x sub i. Acá, muy grande. Bueno, ahí. Y dijimos que íbamos a establecer quiénes eran. Entonces, x sub i corresponde a las variables ¿sí? Entonces, la matriz X, que realmente viene siendo un vector columna, corresponde a las variables x sub i y y. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de x sub 0, vamos a tener x minúscula sub 0 y y minúscula sub 0. Lo mismo con x sub 1, lo mismo con x sub 2, lo mismo con las x que necesitamos. Las funciones, entonces, f de x sub i corresponde a las funciones. Entonces, la primera es esta. Bueno, aquí puse fue x sub i. Es x sub i, y sub i, y sub i a la 3, 4. Y la otra ecuación es esta de acá. Hasta acá. Entonces vamos a tener x sub i al cuadrado, 18x sub i por y sub i al cuadrado, 16y al cubo, bueno, y sub i, se quedó cargar. Bueno, aquí abajo se alcanza a apreciar mientras carga que la idea de quién es f de x sub i, pues es evaluar la función en cada x sub i y y sub i de forma vectorial. Voy a actualizar.
Ahora sí. ¿Sí? F de x sub i. Y la derivada pues va a corresponder a la misma, pero con derivadas parciales. Entonces aquí rápidamente vamos a poner las derivadas parciales. Pues que ya habría que calcularlas y evaluarlas, por supuesto. Entonces, F2 y F2. Ah, bueno, aquí realmente es F', ¿no? Pero en síntesis es muy fácil, es la misma idea de aplicar la metodología. Simplemente que vamos a estar trabajando con vectores y matrices. ¿Listo? El siguiente ejercicio, entonces, corresponde a determinar una raíz de una función y ya lo hacemos es con 3 métodos diferentes. En este caso empezamos con el método de Newton-Raphson con 3 iteraciones y un x sub 0 igual a 3. El método de la secante, 3 iteraciones, y aquí ya no decimos x sub 0 y x sub 1, sino x de menos 1 y x sub 0, pero la idea es la misma. Y hagamos 3 iteraciones. Y con el método de la secante modificado, pues que ya no necesitábamos 2 aproximaciones iniciales, sino una aproximación inicial y un delta. Sí, eso también está en la presentación. Por acá con el método de la secante modificado. Acá. Que ya no necesitamos 2 aproximaciones iniciales, sino una sola y una aproximación y un parámetro delta. El siguiente punto es igual. La única diferencia es que me piden empezar con el método gráfico para escoger una aproximación inicial. Entonces ahí ya viene a criterio de cada uno de ustedes escoger esas aproximaciones iniciales. Una para el método de Newton, 2 para el método de la secante y una para el método de la secante modificado a partir de esa gráfica. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer es graficar la función. Y fíjense que me dice determinar la menor raíz positiva de f de x. Entonces, ¿qué quiere decir con la menor raíz positiva? Quiere decir la más pequeña. No puede que tenga varias, pero entonces se refiere a la más pequeña. Yo tendría, aquí está. Entonces yo lo hice con fplot. ¿Sí? Entonces, además de graficar la función, tendrían que graficar una línea en cero y verificar más o menos en dónde está la raíz. Entonces, fíjense que aquí con a partir de 0 y hasta 5, encontramos 2 posibles raíces. Una por acá, cerquita de 0, y otra por acá, cerquita de 2. Cuando se dice que sea la menor raíz positiva, pues nos referimos a esta. Y con esa gráfica ustedes ya pueden estimar, o escoger mejor, un parámetro inicial, que no tiene que ser muy exacto, o 2 en el caso del método de la secante. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, está
alrededor, está cerca de cero, puedo empezar de cero. O puedo empezar desde 0.5. O puedo empezar desde 1, ya no, porque me iría para la otra raíz. Entonces ahí ya sería su criterio escoger cuál es un punto adecuado para iniciar. ¿Y cómo parar? Entonces, cuando el error relativo porcentual, que está que se halla de la misma forma que se planteó acá en el ejercicio 3, con las aproximaciones actuales y anteriores, sea menor al 1% o cuando ya hayamos superado las 10 iteraciones. ¿Sí está claro hasta el momento lo que hay que empezar a hacer? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces ya el taller es suyo, ustedes empiezan a trabajarlo. Las dudas que salgan, no tengan miedo en consultarlo. La próxima clase, pues la idea también es tener el espacio abierto para discutir las dudas que salgan en la medida en la que ustedes empiecen a trabajar. Y bueno, no olviden que la fecha de entrega pues está hasta el próximo miércoles. Entonces tenemos una semana, tenemos 2 clases, bueno, ya se nos fue la primera, para empezar a trabajar en ese taller. ¿Listo? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, podemos terminar ahí. Ustedes empiezan a trabajar el taller. Y nos veríamos la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Entonces, Gracias, profe. muchas gracias a ustedes también. Gracias, profe, hasta luego. Bien, hasta luego. Profe, qué pena. En resumen, para la entrega de los primeros puntos, solamente le muestro el valor de las iteraciones, le muestro la mejor estimación, el intervalo y el error, ¿cierto? Lo único Esa sería la respuesta, sí. Pues lo ideal sería que me explicara un poquito qué fue lo que hizo. No necesariamente tiene que ser todo el proceso y sobre todo si lo va a hacer en simulación. Pero sí, pues digamos que pues una idea de qué se utilizó, de pronto cuál es la fórmula del método y bueno, ahí sí ya la respuesta, con cuántas iteraciones y cuál fue el resultado. Listo. Y la otra cosita, para el punto 2, que se calcula el error relativo, usted dijo que se lo calculábamos como el error que se obtuvo en la última iteración sobre la mejor estimación, ¿no? El punto 2. Sí, señor. Sí. Hacemos esa, que es diferente a la que se usaría para el tercero, ¿correcto? Sí, estas, la del primero y la del segundo solamente están basadas en el tamaño del intervalo. Ok, listo, profe, perfecto. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.